Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. Asimismo, fundador del colectivo artístico Epístope Colombia. Pues bien, en esta ocasión, y teniendo en cuenta que ya habíamos hecho algunas aproximaciones sobre este tema de la imitación en literatura, vamos a hablar frente a algunos inconvenientes, cinco puntualmente, que conlleva la imitación. Por principio, retomar un poco una de las definiciones clásicas renacentistas de que la imitación en el arte en general, la literatura también lógicamente entraría en particular, se definía como una relación de semejanza, ¿cierto? No una relación de reproducción de un modelo, sino una relación de semejanza como la que existe entre padre e hijo, ¿cierto? Entre dos obras, lo que plantea un vínculo derivado, ¿cierto? Ustedes se parecen a sus padres, a su papá, a su mamá. En general, esa clase de características se replican en los sujetos, igualmente sucede en las obras, ¿no? Hay tesis muy extendidas de las que no hemos hablado en el canal, pero las vamos a traer, por ejemplo, como la de la intertextualidad, en la cual se argumenta el por qué todas las obras tienen referentes en otras obras, ¿no? Entonces, esa es una definición, pues, provisional, pero también muy importante, porque provisional en el sentido de que no es definitiva ni es la única, pero sí ha perdurado bastante en el tiempo, esa relación de semejanza, para explicar un poco lo que es la imitación. Hablemos un poco ahora entonces de cuáles son, contemporaneizando un poco la situación, los principales inconvenientes o escollos que trae la imitación en la literatura, ¿cierto? Entendiendo pues, o partiendo de la premisa que es un fenómeno existente de por sí. Primero que todo, deviene en plagio, ¿cierto? Cuando esa relación de semejanza de padre e hijo no es la que se plantea, sino que comienzan a venderse fórmulas, esquemas, métodos, a personas que tienen o no la aptitud literaria. Ustedes en el canal saben que nosotros estamos adscritos a la tesis de que debe haber una aptitud, o como lo dirían los profesores, unas competencias, ¿cierto? Lectoescritoras, imaginativas, una serie de competencias para ejercer la, la literatura adecuadamente en el ejercicio creativo, en el acto creativo. Pero muchos de estos vendedores de fórmulas, ¿cierto? Lo que hacen es decir, bueno, acá le enseñamos a escribir y escriba como García Márquez, escriba como Borges, escriba como Dickens, escriba como Tolstoy, escriba como... Y analicemos este texto. Entonces, existen esa clase, no digo, lógicamente, con esto quiero dejarlo claro, que en todos estos lugares de escritura creativa eso se haga. Es más, es una minoría de personas la que lo hace y no son gente profesional eh, y ni gente calificada muchas veces. Pero se han visto esa clase de situaciones. Entonces, cuando se vende un curso para enseñar a escribir como el escritor tal, lo que se deviene es en un plagio burdo, ¿no? Una copia borrosa. Usted pase un documento por una fotocopiadora de no tan buena calidad y sabrá inmediatamente cómo aparece ese original distorsionado allí, ¿cierto? Borroso y burdo. Otra situación que se da, eh, ya enfocándonos un poco más en el imitador, ¿no? Tiene que ver con que obstruye las verdaderas potencialidades del acto creativo de ese escritor, de esa escritora. Aquí hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de quien tiene la aptitud necesaria para el ejercicio del acto creativo y de la literatura en general, como creador. Entonces, ¿por qué las obstruye? Porque, y esto no pasa ya únicamente en los cursos, digamos que puede suceder que al estar de pronto en un taller o en otra clase de espacios donde se promueva de una manera más o menos abierta, limitar a determinados autores, porque la persona que detenta el saber poder en ese lugar es, digámoslo así, un acólito de un determinado autor o de una determinada escuela literaria, se obstruyen las verdaderas potencialidades porque, por ejemplo, si se asiste a un taller donde el tallerista principal es un apasionado de la obra de Stephen King, por ejemplo, y todo lo que se hace ahí tiende a ese tipo de narrativa, ¿qué va a suceder? Que de pronto las potencialidades de pronto
de ese escritor son, digamos, a la novela romántica, otro tipo de obra, y no las va a explorar por estar imitando ese modelo, ¿cierto? Entonces obstruye las verdaderas potencialidades o las puede llegar a obstruir, ¿cierto? Otra situación que es la negación, ¿no? Y que no digo que sea la única causa, eso también tiene que ver con el ego y con una serie de situaciones, pero puede influir como reacción negativa o como opuesto, como antítesis, es la producción, la aparición de lo que nosotros hemos denominado escritores por generación espontánea, ¿cierto? Uno se encuentra por ahí personas que dicen que ellos no tienen influencia de nadie, que ellos nunca han imitado un modelo, que ellos se sentaron un día y comenzaron a escribir y que sus obras no tienen parangón ni comparación con la de nadie, que ellos por generación espontánea aparecieron y se convirtieron en escritores. Entonces, los que quieren reinventar, ni siquiera reinventar la rueda, los que dicen que inventaron algo como la rueda, que no se llama rueda. Entonces, eso sucede también muchas veces, no es la causa, no sé si principal o no, pero es una causa, también para desmarcarse un poco de todo lo que es la imitación. Es las personas que no aceptan la tesis de la imitación de los modelos y que todos vamos imitando modelos porque estamos expuestos a unos contenidos preexistentes, ¿no? Unos hechos sociales, dirían en sociología, pero en este caso en el ámbito literario, ¿no? Ya existe el lenguaje, ya existe, las normas ortográficas son preexistentes a nosotros, los autores que marcan unas pautas también son preexistentes, entonces, de alguna forma, tratar de desacreditar al máximo la imitación, diciendo que es que nosotros inventamos algo y que nosotros somos exclusivos y que surgimos, pues, como Atenea de la cabeza de Zeus, ya con escudo y espada y armadura, pues se genera también un poco por este tema de la imitación. El no entender, ¿no? El cómo se debemos distanciar para no ser unos plagiadores, pero imitadores, pues todos somos todos en alguna medida. También crea, esto es importante, porque va, los últimos dos van eslabonados, entonces la cuarta inconveniente sería, crea un culto a la personalidad del escritor o de la escuela literaria a la que está adscrita la persona o a la que la persona es, de alguna forma es influenciada por otras personas, ¿cierto? Como ya vimos en otro de los ítems. Este culto a la personalidad, ¿qué es lo que genera? Genera, eh, digámoslo así, un escritor acrítico y genera lo que también nosotros hemos denominado acá, que nos gusta un poco ese género de clase B, lo vamos a decir sin ningún pudor, genera una especie de zombificación estética, artística, creativa. Esos escritores se convierten en zombies, ¿cierto? El zombie mítico, el zombie tradicional, el zombie clásico, ¿no? El zombie de las primeras películas era su alma lo que se le había robado, ¿cierto? Teniendo en cuenta un poco de dónde el zombie haitiano, ¿no? De dónde se toman todas esas tradiciones para las primeras películas de zombies, se le robaba el alma y se le ponía a trabajar incansablemente, ¿no? Y era el alma lo que el zombie quería recuperar, porque se la habían robado, ¿no? Bajo el poder de ese hechicero. Y esta persona queda hechizada por esa escuela y todo lo que esa escuela diga realmente. Entonces eso es absolutamente correcto. Eso también genera esta clase de culto de la personalidad, esta zombificación intelectual, genera la falacia de autoridad, porque es que, por ejemplo, Neruda dijo esto, o Hemingway dijo esto, ¿cierto? O Ribeiro dijo esto, o el escritor tal dijo esto, ya eso es verdad revelada porque lo dijo ese escritor y no necesariamente es así. Mucho más en un campo tan movedizo como el arte, como la literatura, no se pueden construir esas verdades eternas, ¿no? No estamos hablando de ciencia dura, que aún ahí, como ya lo hemos dicho varias veces en el canal, hay discusiones. Pero esa zombificación se crea por ese culto a la personalidad, por ese culto a ese estilo de vida o a esas premisas de esos escritores, se zombifica al... Y todo zombie propaga, ¿cierto? Con la mordida propaga el virus. Entonces sucede eso, ¿ya? Ve unos acólitos, pues, de todo tipo, defendiendo, pues, algunos grados, un extremo de fanatismo, ciertas posturas. Y finalmente, una consecuencia de eso, impide el desarrollo de nuevas escuelas, nuevas fórmulas de pensamiento, nuevos esquemas, o lo retrasa realmente. Lo impide por un lado un tiempo y lo retrasa. ¿Por qué?
Y consecuencia de eso es porque son posturas reaccionarias. O sea, cuando el imitador se convierte en un fanático, sus posturas son reaccionarias. Ya, lo que se ha dicho es palabra de tal, palabra de cual, palabra de Borges, palabra de García Márquez, em, palabra de Dostoyevsky, y es así. E inclusive se les ve seguir los decálogos que hemos tenido aquí en el canal varios y los vamos a seguir teniendo de los escritores como de verdad, como el decálogo bíblico lo ven siguiendo. Y defienden todo y cada uno de los puntos y comas que están en esos decálogos, pues cuando los escritores o las escuelas los han producido. Entonces, para cerrar, la imitación es necesaria, es un proceso natural en la literatura, pero puede venir en plagiadores, ¿cierto? Con intenciones de marketing, obstruir la verdadera potencialidad del escritor, puede generar por oposición o puede producir, entre otras cosas, entre otros factores, los llamados escritores por generación espontánea, que no reconocen vínculo ni vaso comunicante con nadie. Puede crear un culto a la personalidad del escritor o de la escuela, zombificando al escritor, y como consecuencia puede impedir y o retrasar el desarrollo de nuevas formas críticas, ¿cierto? Porque ya son grupos reaccionarios. Bueno, lo más importante, como siempre, pues primero invitarlos, por favor, suscribirse al canal, a compartir el contenido, lo más importante, a comentar. ¿Ustedes están de acuerdo con estas 5 inconvenientes que genera la imitación? Si no están de acuerdo, eh, ¿por qué no lo están? ¿Cuáles darían? ¿Agregarían unos nuevos? Lo más importante, como siempre, es esta retroalimentación. No siendo más por el momento y con el mayor de los gustos, nos veremos en una siguiente oportunidad.